Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días ahí, Bris Lady, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. Flor también. Buenos días, Miss. Hola, hola, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Buenos días, Miss. Hola, hola, buenos días. Buenos días, chicos. Bien, ahí vamos recibiendo también a los que se están enlazando. Buenos días con cada uno de ustedes. Hola, Rolando, ¿cómo estás? Muy buen día, chicos. Darles la bienvenida a la sesión que tenemos programada para el día de hoy. ¿Ya? Vamos a empezar recordándoles lo siguiente, ¿ya? El día de hoy es el último día para que puedan realizar el pago de sus pensiones. Si ya lo han hecho, perfecto, muy bien. Si aún no lo han hecho, tienen tiempo hasta el día de hoy. Eviten cargo de mora, chicos, ¿ya? Recordarles además que por la puntualidad en el pago de sus pensiones y están o estarían ingresando al sorteo de becas, medias becas y de una tablet, ¿ya? Entonces, para que lo puedan tener en cuenta. Es hasta el día de hoy, 31 de agosto, nada más. ¿Correcto? Hay que tener en cuenta eso, por favor. Ya tienen tiempo todavía si aún no lo han hecho, pero no esperen a último minuto, porque de ahí vienen los inconvenientes. Bien, chicos, ahora sí. Vamos a trabajar lo que tenemos planteado para el día de hoy, ¿correcto? Vamos a seguir trabajando lo que refiere a el curso de razonamiento verbal, ¿ya? Y vamos a ver lo siguiente. A ver. Les voy a mostrar aquí la siguiente diapositiva, ¿correcto? Quiero que cada uno de ustedes lo lea la información que tenemos aquí y también quisiera que uno de ustedes me ayude con la lectura en voz alta, ¿correcto? A ver, no sé, ¿quién se anima a leerlo? Yo, Miss. Ok, Dolibet, adelante. Los demás también vamos leyendo, ¿ya? De manera personal. La lectura es el camino hacia el conocimiento y la libertad. Implica la participación activa de la mente y desarrolla la imaginación y la creatividad. Enriquece el vocabulario como la expresión oral y escrita. Ayuda a comprender mejor el mundo, facilita las relaciones interpersonales, el desarrollo efectivo, normal y espiritual. Ok, Dolibet, muchas gracias, Silvana, buen día. Correcto, miren, aquí hay 4 ideas importantes que mientras Dolibet ha estado ayudándome con la lectura en voz alta, ustedes también han estado leyendo. Correcto, entonces, miren, ya, aquí tenemos cuatro datos. La primera pregunta que les doy o les hago, chicos. ¿Qué opinan ustedes de lo que se nos ha mencionado en la diapositiva anterior? ¿Qué opinión tienen con relación a esos 4 puntos que se nos ha planteado? ¿Qué opinan de esos 4 puntos? ¿Están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? ¿Y por qué? Hola Jesús, buenos días. A ver, para los que se han enlazado recién, ya lo devuelvo. Ahí está, esa es la diapositiva inicial. Importancia de la lectura. La lectura es el camino hacia el conocimiento y la libertad. Implica la participación activa de la mente y desarrolla la imaginación y la creatividad. Enriquece el vocabulario como la expresión oral y escrita. Ayuda a comprender mejor el mundo. Facilita las relaciones interpersonales, el desarrollo afectivo, moral y espiritual. ¿Qué opinan de lo que se nos menciona en esa diapositiva, chicos? Recordarles, levantamos la manito o si deseamos podemos mandarlo al chat de la reunión también para yo ir leyéndolo. Ya no se preocupen, cualquiera de los dos métodos o formas es totalmente válido. Bien, chicos, ¿qué opinan de esa diapositiva? ¿Qué opinan de esos 4 puntos que se nos plantean? Jesús, adelante. Jesús. Disculpe, lo que estaba comentando anteriormente son las respuestas de la primera pregunta de acá. Sí, les estaba consultando si, ¿qué opinión tienen sobre los 4 puntos de la diapositiva anterior? ¿Están de acuerdo, en desacuerdo y por qué?
Con esos 4 Bueno, puntos que están en la diapositiva anterior. Estos de aquí, Jesús, lo voy a devolver, ¿ya? Con estos. ¿Qué opinan de estos 4 puntos? ¿Están de acuerdo? ¿Les parece que sí? O no, tal vez también. eh, bueno, a mi parecer, creo que tal vez no estoy de acuerdo con alguna, ¿no? ¿Con cuál, Jesús? ¿Y por qué? ¿Con cuál de esos puntos que son 4? Eh, bueno, a mi parecer, yo creo que la lectura es el camino hacia el conocimiento y la libertad, dice. Ujú. La libertad. No sé, pero como que no me parece esta primera. Pero La primera. ajá, la después me parece que sí implica la participación activa de la mente y desarrollo de la imaginación y creatividad. Creo que sí, ¿no? Porque leer como que leer te desarrolla mentalmente te desarrolla, te libera, también enriquece el vocabulario, ¿no? Te enriquece el vocabulario, las comas, todo esto, o sea, te enriquece mentalmente también. Y en la última ayuda a comprender mejor la lectura, ¿no? El desarrollo afectivo y moral. Claro, yo creo que la primera como que no sé, no me parece, pero las otras sí. Ok, ya, muy bien, Jesús. Jesús entonces nos responde a la pregunta de qué opinas de lo dicho en la diapositiva anterior. Él apoya las 3 o 3 de las 4 ideas o puntos que se nos mencionan. Correcto. Los demás chicos, ¿qué opinan de la diapositiva anterior? ¿Les parece que sí, realmente son importantes a tener en cuenta esos puntos de ahí? ¿No? A ver, alguien más por ahí, ¿qué opina? Es opinión personal, chicos, ¿ya? Esto no significa que hay respuestas correctas o no. Es lo que uno Miss, piensa. Olivet, adelante. creo yo, para mí parecer que todos los puntos que hemos leído, es importante, sí están dentro de lo que es la lectura, ¿no? Ujú. Ya, Olivet me dice que sí. Ok. La siguiente pregunta es si para ti también es importante leer. Para ustedes de manera personal, ¿consideran que leer es importante? Me explican por qué, ¿ya? Lady me dice, para mí es importante porque nos ayuda con el desarrollo de la mente, al igual que nos ayuda nuestro vocabulario, además es saludable, ¿ok? Flor, adelante, Flor. Mis buenos días. Para mí también es muy importante la lectura. ¿Por qué? Porque igual nos corrige a expresarnos, a todo en realidad. Me encanta la lectura. Ok, muy bien, Flor. ¿Quién más? Dolibet, adelante. Claro que la lectura es muy importante no solamente para mí, sino para todas las personas que tal vez necesitan entender algún párrafo, por ejemplo, cuando lees un periódico, por ejemplo, ¿no? Tienes Ya, que, tienes que leerlo para que lo entiendas el por qué sucedió, ¿no? Y si no lo ujú, lees, el contexto que tiene, no lo vas a entender el por qué sucedió o por qué fue así o algo similar, ¿no? Y para eso tienes que aprender, tienes que leerlo y por algo es importante la lectura para poder comprender todo eso. ya. Muy bien, Dolibet. Muy bien, muy bien. Miren, voy a retroceder a esta diapositiva que fue la inicial. La lectura es importante. Coincidimos la mayoría y todos. Hola, Dayana, ¿cómo estás? Que sí, ¿no? De hecho, el leer es lo que permite en sí la comprensión en todo tipo de sentido. Ya la lectura no es algo que se vea sesgada únicamente al área de letras o al área de comunicación, sino que la lectura traspasa en sí todos los horizontes que uno puede tener o uno puede desarrollar, ¿no? Primer punto, les dice que la lectura es el camino hacia el conocimiento y la libertad. ¿Por qué? Porque cuando tú lees, aprendes. Cuando tú lees, nutres tu saber, ¿no? Porque las lecturas
que uno puede tener no se limitan a un texto en particular. Teresa, ¿cómo estás? Buenos días, no te preocupes. No se va a limitar, ¿no? Nosotros si vamos a una biblioteca, yo les pregunto, todos los libros que yo encuentre en una biblioteca, ¿solamente me hablarán tal vez de seres fantásticos? ¿Todos los libros de canto a canto se enfocarán a hablarme de seres fantásticos nada más? ¿Qué opina? No, Miss. No, ¿verdad? Por supuesto. Ustedes van a una biblioteca, van a una librería, ¿no? Van a encontrar libros de diferente clase y que les van a hablar de diferentes cosas, desde seres fantásticos hasta situaciones o libros que han sido escritos tomando en cuenta situaciones de la realidad, ¿no? Cuando tú lees, sea el texto que sea que estés leyendo, tu conocimiento está aumentando, se está fortaleciendo. ¿Y por qué dice que la lectura te da libertad? Porque a través de la lectura, chicos, nosotros podemos hacer críticas a la sociedad, podemos analizar situaciones tal vez sociales que nos permitan que podamos expresar lo que nosotros sentimos con relación a eso. ¿Correcto? Libertad, ¿por qué? Porque cuando tú lees, alguien no va a venir a engañarte, ¿no? Si tú sabes y has leído y conoces tal vez un montón de situaciones, contextos, etcétera, venga quien venga, no va a poder mentirte o no va a poder pintarte algo que no es porque tú sabes que es mentira. ¿Por qué? Porque tú has leído algo. Te da libertad, por supuesto, te da libertad de expresión, te da libertad de crítica, te da libertad de conocimiento, ¿no? Entonces, la lectura implica, también dice, la participación activa de la mente y también ayuda a desarrollar la imaginación y la creatividad. Para muestra un botón. Cuando ustedes leen un texto, sea una noticia, sea un cuento, el texto que fuese, inconscientemente la mente o el cerebro va dibujando esa situación, va recreando esa escena, esa imagen, porque ese texto que tú estás leyendo te da detalles, ¿no? Te describe la situación probablemente y tu mente o la mente de todos nosotros en automático va dibujando esa situación, esa realidad en la cabecita y eso ayuda y estimula que tú imagines las cosas. Y también te permite desarrollar tu creatividad, por supuesto. Es por eso que los que, por ejemplo, son escritores, han leído obras de otros escritores de otros tiempos y esas otras obras han hecho que en ellos se desarrolle esa creatividad de poder crear un texto, un cuento, una novela, una fábula, microrrelatos, etcétera. ¿Correcto? Ayuda a enriquecer el vocabulario y eso se evidencia en lo oral y en lo escrito, por supuesto. Una persona que lee se desenvuelve con mayor facilidad, tanto cuando habla y cuando escribe. ¿Cómo te das cuenta? Cuando, por ejemplo, hay que redactar un documento, supongamos, y sabe, ¿no? Le fluye hacer el cuerpo de la solicitud, de la justificación, etc. Cuando habla, conversa contigo, también es muy fluida sus palabras, su forma de comunicación, ¿no? Y además dice, les ayuda a comprender mejor el mundo, facilita las relaciones interpersonales, el desarrollo afectivo, moral y espiritual. La lectura, chicos, nos ayuda a poder analizar y comprender las diversas realidades que ha pasado el ser humano. Yo les pregunto, si yo vuelvo al mismo ejemplo que les planteé. Yo voy a una biblioteca. Las obras que yo encuentre o los libros que yo encuentre solamente estarán enmarcadas o solamente me hablarán del siglo XXI, del siglo al que nosotros pertenecemos. Las obras solamente se cerrarán a este siglo nada más. ¿Qué opina? No, ¿Sí? Miss. No, Miguel, siempre va a No. seguir adelante, siempre. Así sea Claro. cuántos años siga, va a seguir. Claro, ustedes van a una biblioteca, chicos, van a encontrar obras que han sido escritas por autores de allá de la edad clásica, de la época medieval, ¿no? Del Renacimiento, del neoclasicismo, del barroco, ¿no? Siglos y siglos atrás. Y ustedes, ni yo, ni nadie ha existido en esas épocas o en esos tiempos, pero han quedado sus obras. ¿No? ¿Te ayuda eso en algo? Por supuesto. Tú al leer esas obras vas a conocer la realidad de ese entonces y eso te permite incluso hacer una comparativa con tu realidad actual.
Y tú ahí dices, ¿no? Oye, pero en esas épocas se manejaban las cosas así y ahora son así. O mira, ¿no? Esta situación de ahora es similar a la que hubo en ese tiempo. Entonces tratamos o hacemos comparaciones y podemos entender realidades. Podemos mejorar relaciones interpersonales, por supuesto, porque cuando tú lees aprendes. Incluso dependiendo de la obra, aprendes a regularizar tu temperamento, ¿no? Ya como que ya no eres de los que explota frente a tal vez a problemas o a discusiones, sino ya eres de las personas que como que lo ve las cosas de manera más calmada, ¿no? O prefiere mejor guardar silencio hasta que se nos pase la cólera y ya luego recién hablamos, ¿no? Entonces, eso también nos ayuda. Miren entonces. ¿Qué tan importante es la lectura? Y probablemente aquí alguno de ustedes puede seguir sumando datos importantes, ¿no? ¿Para qué otras cosas más o en qué otros sentidos más también la lectura nos es importante? Porque, sus beneficios son múltiples, ¿ah? Un dato importante, por ejemplo, si ustedes quieren que sus hijos eh, pronuncien bien las palabras, hagan que ellos realicen lecturas en voz alta. La lectura en voz alta permite que ellos aprendan a vocalizar mejor la palabra. Eso les va a ayudar. Profesora, yo quiero mejorar la comprensión. No sé, ¿no? Puede ser. Entonces, realiza lecturas silenciosas. Eso te va a ayudar también. No hay tan pequeños datos, entonces. ¿Ya? Hay que tener en cuenta. ¿Correcto? Hay que tener en cuenta ello. La pregunta ahora para ustedes es, ¿ustedes creen que todos los textos que nosotros tenemos, hemos encontrado, hemos leído, tienen la misma intención? ¿Qué opinan? ¿Todos los textos tendrán la misma intención? No, mis diferentes. Ya, Flor. A ver, por ejemplo, ¿cuáles pueden ser, Flor? ¿Qué intenciones, por ejemplo? A ver, mientras Flor va pensándolo, Jesús, adelante. Creo que todos los textos tienen la intención creo que tienen la misma intención, ¿no? Todos tendrán la misma intención, entonces. Bueno, no tienen la misma intención porque hay unas lecturas que son como cuentos que tratan, o sea, tratan mientras la lectura tratan de comunicarnos, o sea, un cuento, ¿no? Que es algo fictioso. Por decir también Ya. una lectura de noticias, de un periódico, cuando uno lee, trata de informarnos lo que pasa. O sea, son diferentes tipos de textos, ¿no? Que nos comunican. Ok, Adolfo. Adolfo me ha dado 2. Ya, muy bien. Ujú. Entonces, todo texto tiene una intención, sí, pero no es la misma de texto a texto. ¿Qué tipos de texto ustedes conocen, chicos? ¿Qué tipo de textos conocen ustedes? Por ejemplo, el texto narrativo. Ya, los textos narrativos, eso es uno, perfecto, muy bien. Texto descriptivo. Descriptivos, correcto, muy bien, textos descriptivos. ¿Qué más? Miss Lady, Informativo. expositivos, ya, muy bien, listo, muy bien. Narrativos, descriptivos, expositivos. ¿Qué más? Flor. ¿Qué más por ahí? Argumentativo, Miss. Argumentativo, Miss Lady, muy bien. Muy bien, muy bien. Correcto, chicos. Entonces, miren, cuando nosotros leemos un texto, cada texto tiene una intención, sí, es cierto, y es diferente, ¿no? Porque si yo les digo, el texto narrativo tiene la misma intención que un texto argumentativo, ¿ustedes me darán la razón? También hay texto argumentativo. Ujú, pero un texto narrativo y un texto argumentativo tendrán la misma intención comunicativa. No, porque un No, texto ¿verdad? narrativo, Ujú. claro. Me van a decir, no, profesora, ¿cómo que van a tener la misma intención? Es diferente, ¿no? Entonces, ¿para qué les he hecho esta pregunta?
nosotros vamos a clasificar los textos, chicos, para poder comprender su intención comunicativa. ¿Por qué? Como les pregunté o les hice las preguntas anteriores, cada texto tiene su peculiaridad y por lo tanto, dependiendo de qué tipo de texto sea, tiene una intención distinta. ¿Correcto? Entonces vamos a clasificar estos grupos para poder entenderlos y conocerlos. Primero vamos a recordar que el texto, chicos, es un conjunto de oraciones que están estructurados de manera ordenada y que nos van a hablar de un mismo tema. ¿Correcto? Tu texto es eso. Tu texto es ordenado, tu texto tiene coherencia y tu texto te habla de un solo tema. Ahora, ustedes me han nombrado estos 4 tipos que tengo aquí. Los descriptivos, los textos narrativos, los expositivos y los argumentativos. Ahí están, chicos. Ahí tengo mi esquemita. Los textos descriptivos van a ser aquellos textos que van a tener la intención de hacer descripciones. De ahí viene su nombre. Los narrativos se van a encargar de narrarnos historias. ¿Correcto? Los expositivos nos van a dar o nos van a explicar, nos van a informar sobre algún hecho que ha ocurrido. Y los argumentativos son aquellos textos que nos van a dar razones, motivos o argumentos que van a buscar hacerte cambiar de opinión o van a buscar defender una idea. ¿Listo? 4 textos importantes que vamos a ir detallando uno a uno a lo largo de la clase para que puedan entenderlos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos diferenciar a estos 4 textos? A los textos descriptivos, expositivos, argumentativos y narrativos. Mire, yo aquí tengo ejemplos. Por ejemplo, ¿no? Para el texto descriptivo tenemos lo siguiente. Dice, las cactáceas son plantas de la familia de las suculentas. Son originarias de América, pero también se encuentran en África y Madagascar. Son de tamaño mediano, grande o pequeño. En su interior contienen gran caudal de sábila como reserva de líquido dado, que son plantas que se encuentran en climas desérticos, secos. Miren, en ese pequeño texto nada más se nos está dando descripciones. ¿De quién? ¿A quién están describiendo? A los cactáceos o plantas, o las suculentas. Correcto, nos está describiendo las cactáceas. Perfecto, nos está dando sus características. Un texto narrativo. Érase una vez un koala muy chiquito que se perdió en el bosque y estaba muy triste porque extrañaba a su mamá y demás. ¿No? Narrativo, nos va a contar una historia, ¿no? A ver qué más. Un día amaneció junto a una gallina y la gallina le preguntó, ¿quién eres tú? Yo soy Roberto, dijo el koala. Entonces la gallina lo corrió de su casa. El koala se fue muy triste a buscar a su mamá y en la noche tenía mucho miedo. Al día siguiente amaneció con un búho y bueno, la historia continúa. Yo les pregunto, ¿el texto de las cactáceas y las del koala, Roberto, serán la misma? Si yo las comparo, les digo, son el mismo, están estructurados de la misma manera. ¿Será? Me digan si, profesor, ¿es correcto? ¿Qué opinan? El texto que me habla de las cactáceas con el segundo No, texto del profesora. koala son distintos, ¿verdad? Son distintas. Son diferentes, correcto. El texto expositivo nos dice, el cuásar o cuasar es una fuente astronómica de energía de orden electromagnético, incluidas las radiofrecuencias y la luz visible. Su nombre es un acrónimo de fuentes de radio cuasiestelar. Ya, ahí está. Si yo comparo del cuasar con el koala, les pregunto, ¿serán iguales? Tampoco. Tampoco, ¿verdad? Muy bien. Y vamos a lo último. Dice, lo intenté, lo juro. Me senté frente al decreto seriamente, dispuesto a fajarme con cada línea, con cada enunciado. Es cierto que tenía algunos prejuicios, una desconfianza natural ante un presidente que, después de gozar de superpoderes habilitantes, no ha logrado ni siquiera administrar bien su propio fracaso. Aún así, decidí que esta vez yo mismo, con todas mis fragilidades matemáticas, iba a tratar de entender el decreto que emergía
de emergencia económica que propuso el gobierno. Ese texto argumentativo de lo último que acabo de leer, ¿también será igual al caso del koala? No, Miss. No. No, ¿verdad? Miren, aquí les estoy planteando ejemplos del texto descriptivo, narrativo, expositivo y argumentativo para que nos demos cuenta que el contenido, chicos, cambia, ¿no? Y es necesario que nosotros los clasifiquemos. Es por eso que cuando ustedes se van a topar con varios textos, es importante que reconozcan si el texto que están leyendo es narrativo, es descriptivo, es argumentativo, es expositivo, es informativo. Para poder entenderlo, les presento lo siguiente. Los textos informativos o expositivos son aquellos textos que se van a encargar de hacernos llegar a la información de manera adecuada, de manera correcta, de manera objetiva. Dentro de estos textos informativos, chicos, nos van a exponer, ¿ya? Nos van a explicar un acontecimiento, un hecho, donde el que lo ha escrito no va a involucrar sus sentimientos. Únicamente se va a dedicar, se va a enfocar y va a darnos la información de primera mano tal cual se presenta en la realidad, ¿correcto? Supongamos, yo estoy escribiendo un texto relacionado a la cura del cáncer. Ustedes deben haber escuchado el noticiero y deben haber por ahí ya, les debe haber llegado la noticia de que en teoría ya se creó la cura para esa enfermedad que son unas ampollas, me parece. Y yo quiero escribir un texto informativo o expositivo de eso. Yo, para hacer mi texto, no voy a involucrar ni mi opinión, ni mis sentimientos, ni mis emociones. Voy a ser puntual, voy a ser directa, voy a tomar datos puntuales, datos objetivos. Te diré probablemente cuál es esa cura, dónde lo han creado, qué fármaco o en qué país ha nacido, cómo lo han hecho, cómo se aplica, cuál es su tratamiento. Pero yo no te voy a poner en mi texto informativo que yo me siento emocionada porque ya hay está la cura del cáncer, pero que a su vez me siento triste porque tal vez he tenido amigos, conocidos o familiares que han muerto con esa enfermedad, etc. Yo no voy a involucrar lo que yo sienta. Simplemente te voy a hablar las cosas de manera directa, puntual. En carrera en particular, que suele utilizar mucho este tipo de texto. ¿Qué carrera será, chicos? ¿O quién? ¿Quién creen que suele utilizar mucho ese tipo de textos? Aparte, nosotros también, pues, ¿no? Pero hay una carrera en sí que se encarga de... ¿El derecho, Miss? Ya, puede ser. ¿Qué más? ¿Quién, chicos? Comunicación, ay, ¿cómo se llama? De reportajes, algo así. Correcto, muy bien, Doliver. Los reporteros, los periodistas. No, ellos, por ejemplo, cuando dan una noticia en tele o en radio, no te hacen la noticia llorando ni diciéndote que se sienten molestos, impotentes o emocionados. No, ellos van al hecho y te dicen dónde pasó, a quién afectó, ubicación, hora, quiénes son los involucrados, si ya actuó tal vez la policía, etcétera. ¿No? ¿O ustedes alguna vez en algún noticiero han visto que los periodistas o reporteros se ponen a llorar cuando ven una noticia o se ponen o saltan de felicidad porque es algo bonito tal vez? No, solamente No, ellos ¿verdad? lo cuentan, lo reportan y ya está. Exacto. Y ese reporte es directo. Ese objetivo es claro. Aquí nada de emociones, vamos a decirlo así. Esos son tus textos informativos. ¿Tú utilizas textos informativos? Por supuesto. Claro que los utilizas. Cuando llegas, por ejemplo, a conversar con alguien sobre algo que ha sucedido en el trabajo y se ponen a conversar o tienen una conversación seria, tenemos un texto informativo oral, ¿no? Porque estás conversando de manera directa, clara, los acontecimientos que ha pasado, cómo ha pasado, cuándo ha pasado, quiénes han estado involucrados, qué solución le han dado o si no le han dado solución, tal vez. ¿Listo?
Ahora, los textos argumentativos, por su parte, son aquellos textos, chicos, donde vamos a buscar defender una idea, donde vamos a incluso, tal vez según sea el caso, vamos a buscar convencer al otro de algo. Los textos argumentativos tienen una tesis. La tesis es básicamente la postura de la persona. Supongamos, en el Perú hubo mucho debate por el tema de la pena de muerte y había dos posturas. Una postura que decía que estaba de acuerdo con que se apruebe una ley, ¿no? Y se aplique. Y había otra parte que decían que no estaban de acuerdo con la pena de muerte. Esas posturas de esos dos grupos son defendidas con argumentos. ¿Qué son los argumentos? Son las razones, son los motivos que tú tienes para defender eso que tú estás planteando. Yo les pregunto a ustedes están, supongamos, supongamos que depende de ustedes decidir eso. Yo les pregunto, ¿ustedes estarían de acuerdo o en desacuerdo en que se implante la pena de muerte, chicos? ¿Qué opinan? ¿Sí Yo o no? opino, Miss, que debería existir esa pena de muerte para los ¿Por malos. qué? ¿Por qué, Porque, Flor? porque Miss, en realidad, mira, hay otros que dan por ejemplo, ¿no? Los violadores de niños, tantas personas que existen y solamente le llevan a la cárcel y no es un castigo para mí eso, la verdad. O que lo asesinan a los jóvenes y queda impune o es que lo dejan así y como que no merece, creo, esas personas ya ni vivir. Ujú, ya. Flor, entonces su tesis es que ella está de acuerdo con que se apruebe, o si de ella dependiese, ella sí aprueba esa forma de, que es la pena de muerte, y ya nos dio sus motivos, ¿no? Porque ella no considera que la cárcel sea castigo suficiente para las atrocidades que cometen estas personas, ¿no? Y qué personas, violadores, asesinos, tal vez por ahí extorsionadores, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto, muy bien. Esa es la postura que tiene Flor. Los demás chicos, ¿qué postura tienen? A ver, si de ustedes dependiese, ¿qué harían? Bueno, en mi caso mío, estoy de acuerdo con mi compañera. Yo también, si tendría el poder de, de hacer que esos personas que cometen atrocidades a nivel mundial, porque es a nivel mundial, no es solamente acá en Perú ni en otro país. Sí, también pusiera pena de muerte, Ujú, porque esas personas, como dice mi compañera, no merecen una segunda oportunidad, porque las dan y no la aprovechan. Y siguen haciendo lo mismo. Y algunos ni siquiera se van, ni siquiera pisan una cárcel, nada. A veces se quedan ahí haciendo maldades a otras personas más. Y siguen y nunca paran. Y si hubiera una pena de muerte, ellos ahí se acabaría todas las maldades, ¿no? ujú, Pero lamentablemente no podemos nosotras. ujú. Miss, disculpe, Ese es mi punto. yo, yo opino que la verdad no estoy de acuerdo con eso, claramente. Sí tienen verdad en lo que dijeron mis compañeros, pero yo en verdad digo que no, porque igual estamos haciendo lo mismo, porque si ellos matan, violan, ¿y qué ganamos con matarlos? No entiendo. Ujú, ya, No estamos miren, ganando nada. listo. Miren, ve, eh, aquí tenemos dos cosas, ¿no? A ver, Jenny, me sé que hay muchas maldades, pero creo en la justicia divina. Ya, miren, justamente a eso iba. Cuando se dio toda esta disputa, esa discusión, hubo dos posturas, ¿no? Como les indicaba. Una postura que decían que sí, que estaba bien, porque si ellos no piensan, ¿no? En que ellos también están acabando con una vida humana, ¿por qué a nosotros o a los demás debería de importarnos, ¿no? Y la otra parte ya se iba por una cuestión un poco más espiritual, un poco más de religión, ¿no? El hecho de que la única persona que nos daba vida era la única que podía quitarnos, ¿no? Entonces se producía aquí un debate, ¿no? Entonces, los textos argumentativos se utilizan en ese tipo de situaciones. Con los textos argumentativos, tú defiendes la idea que tú tienes
Y en algunos casos también tú tratas de utilizar esos argumentos para convencer a la otra parte. No sé, supongamos, no estamos en esa discusión y por ahí Dolibet quiere convencer a Brislady de que no, de que sí debe apoyar la pena de muerte y con sus argumentos va a tratar de convencerla. Y vamos a ver si al final ella decide seguir firme en su postura de que no lo aprueba o tal vez sí consigue su objetivo Dolibet y hace que Brislady cambie de opinión. Entonces, ahora, por ejemplo, que vamos a entrar en campaña política y el próximo año estamos, me parece, ingresando a elecciones. Ahora les digo que todos los candidatos que puedan salir, tanto en lo que son las campañas presidenciales y locales también, van a utilizar textos argumentativos, porque incluso se suelen hacer pequeños debates, siempre desde el punto del respeto. Ojo, debatir no es insultarnos, no es agredirnos, es siempre defender la postura, pero siempre con respeto. Puedo no tener la misma percepción que alguien, pero eso no significa que yo voy a insultarla, agredirla, para que, no sé, deje de pensar así, ¿no? Entonces, los textos argumentativos buscan eso. Defender tu tesis a través de argumentos. Ojo, los argumentos tienen que ser válidos. No es que, profesora, yo digo cualquier cosa y es mi argumento, no. De preferencia, ¿no? Por ahí algunos suelen tomar, y lo ideal es eso, tal vez algunas opiniones de otras personas, algunos autores, ¿no? O motivos que realmente respalden tu tesis. No es que, profesora, yo estoy de acuerdo con que se consuma o que no se consuma alcohol. No, yo estoy en desacuerdo, no debe haber consumo de alcohol, pero tus argumentos te dicen lo contrario, que sí estás de acuerdo. Entonces, tiene que haber también ahí consistencia. ¿Listo? Entonces, mire, por ejemplo, no vamos aquí. Yo tengo aquí este texto. Dice así. La fotografía solo comenzó a existir realmente hace unos 140 años. Dos cosas son necesarias: la producción de una imagen y un método para fijarla, haciéndola permanente. Ya en el siglo IV a.C. se sabía que los rayos de luz del exterior pueden penetrar por un orificio en un cuarto oscuro y proyectar una imagen sobre una de las paredes ennegrecidas. Este método de producir imágenes se llama cámara oscura. Se utilizó por primera vez en Arabia durante el siglo XI para la observación de los eclipses. En 1790, Thomas Wedgwood intentó hacer por primera vez una fotografía con algún éxito. Les pregunto, ese texto sobre la fotografía, ¿será un texto informativo o argumentativo? Informativo, Miss. Correcto. Es un texto informativo, porque aquí no hay ni motivos, ni razones, ni piensa igual que yo, ni yo digo esto, ¿no? Simplemente nos está dando información sobre lo que es en este caso la fotografía, ¿no? Cómo es que ha sido creada, a ver, ¿no? Cuál es un poquito de su historia, ¿no? ¿Quién lo ha propiciado? Tal vez por ahí también. Informativo. Entonces, ¿podemos diferenciar, chicos, un texto informativo de un texto argumentativo? Sí, ¿verdad? Sí, Miss. Listo. Pasamos entonces ahora, ya vimos dos textos, ¿ah? El argumentativo y el informativo. Vamos con los textos narrativos. Como por ahí me lo decían ya al inicio, vamos a tomar esas ideas. Los textos narrativos son aquellos que nos van a entretener, nos van a contar una historia que puede ser real, puede ser ficticia o puede ser como una mezcla de ambos. Estos textos narrativos, dependiendo, suelen ser breves, ¿no? Si se trata de un cuento, de una fábula. En algunos casos también puede ser un poco extenso, como lo es el caso de la novela, ¿no? Estos textos desarrollan una trama, los textos narrativos desarrollan una trama. Es por eso que su estructura es el inicio, el nudo y el desenlace. ¿Qué vamos a hacer en el inicio cuando leemos o cuando escribimos textos narrativos? En el inicio, ustedes suelen presentar a los personajes. ¿Quién es el personaje, no? Tal vez cómo es, ¿no? O si es un niño, es un animalito, ¿no? No lo sé. Cómo se llama, cómo se viste o de qué color es. Entonces, en la parte del inicio presentamos al personaje, presentamos dónde se realiza la historia, en qué época o en qué momento del día se produce lo que tú vas a contar. En el nudo desarrollas el problema.
que va a enfrentar este personaje, ¿no? Todas las dificultades, todos los inconvenientes que va a tener. Y en el desenlace, tú vas a colocar la solución a ese problema. No sé, ¿no? Tal vez en el inicio nos presentas a un adolescente que sufre de bullying en su colegio, que se llama Pepito, que tiene 13 años, ¿no? Y que no tiene amigos. En el nudo me vas a narrar, me vas a contar qué tipo de bullying le hacen. Tal vez me vas a decir que le suelen esconder la mochila, que le ponen muchos apodos, que se burlan tal vez de su físico, ¿no? O que tal vez por ahí a las salidas le encierran o lo cuadran, vamos a decir, afuera del colegio para que lo golpeen, etcétera. Y en el desenlace tú me vas a colocar cómo solucionan este problema. No sé, tal vez Pepito decide contarle al profesor, a sus papás, lo que está viviendo, decide ir de frente al director, a la directora, decide hacer una denuncia, ¿no? Para que puedan ayudarlo, ¿no? Porque ya no aguanta los maltratos y de esa manera, no sé, ¿no? Se suele o se separa a Pepito de los agresores, ¿no? Y Pepito ya está más tranquilo, etc. Entonces, los textos narrativos tienen elementos. Los personajes, ustedes ya saben, personajes principales y personajes secundarios. Nos van a nombrar un lugar, puede ser una casa, un bosque, un colegio, una biblioteca, un restaurante, una montaña, un prado, no lo sé. Tiene inicio, nudo, desenlace, tiene un tiempo y tiene un narrador. El narrador puede ser omnisciente o personaje. El narrador omnisciente es aquel que funciona como si se tratase de un dios. No es el narrador omnisciente, es el que todo lo ve y el que todo lo sabe. Y el narrador personaje es cuando es el mismo personaje el que narra su historia. Supongamos por aquí, Flor quiere escribir un cuento de su vida o de una etapa de su vida y crea pues sus personajes, ¿no? Pero es ella quien lo narra, ¿no? Yo, el día, o fue un día 31 de agosto que yo salí de casa rumbo a, no sé, ¿no? Narrador personaje. Y, por ejemplo, aquí tenemos un texto narrativo, ¿ya? Este era un bello jardín desde donde se veían los campos y praderas, donde estaban las ovejas y las vacas. En el centro del jardín crecía un rosal todo lleno de rosas, y a su abrigo vivía un caracol que llevaba todo un mundo dentro de su caracola, pues se llevaba a sí mismo. Paciencia, decía el caracol. Ya llegará mi hora. Haré mucho más que dar rosas, muchísimo más que dar leche como las vacas y lana como las ovejas. Espero mucho de ti, dijo el rosal. ¿Podría saberse cuándo me enseñarás lo que eres capaz de hacer? Me tomo mi tiempo, dijo el caracol. Un año más tarde, el caracol se hallaba tomando el sol casi en el mismo sitio que antes, mientras el rosal se afanaba en echar capullos y mantener la lozanía de sus rosas, siempre frescas y siempre hermosas. El caracol sacó medio cuerpo fuera, estiró sus cachitos y los encogió de nuevo. Nada ha cambiado, dijo. El rosal sigue con sus rosas y eso es todo lo que hace, ¿no? Ahí está un cuento, por ejemplo. Dentro de los textos narrativos, ustedes pueden ubicar a la Caperucita Roja, a los tres cerditos, por ahí al león y al ratón, ¿no? Ahí está. ¿Alguna vez han leído textos narrativos, chicos? ¿O no? Yo Sí, creo que sí, ¿no? Claro, han leído textos narrativos, por supuesto. Entonces, ahora sí vamos con un texto más. ¿Qué son los textos descriptivos? Como el propio nombre lo dice, estos textos, chicos, se van a encargar de darnos información de características, de describirnos a una persona, a un animal, a un objeto, a algún lugar, ¿no? Dependiendo de, nos dan esa información, nos lo describen, nos dan sus características, sus cualidades. Pero ojo, hay tipos de descripción, no todas las descripciones no son iguales. Cuando tú haces una descripción objetiva de algo o de alguien, directa, sin involucrar tus emociones, estás haciendo un tipo de descripción técnica.
Pero cuando tú haces una descripción donde involucras lo que sientes, lo que piensas de esa persona, de ese animalito, etcétera, y es una descripción literaria o subjetiva. Por ejemplo, cuando ustedes, supongamos, no muchos de aquí al terminar van a seguir con sus estudios superiores y por ahí son o quieren estudiar ingeniería y los mandan a una investigación de campo y les piden hacer una descripción. En esa descripción, ¿utilizarán descripción técnica o utilizarán descripción literaria? ¿Qué tipo de descripción utilizarían? Yo creo que la técnica. Por supuesto, descripción técnica, ¿no? Porque tú vas a describir lo que estás observando, lo vas a escribir en tu papelito, en tu cuaderno, tal cual, sin alterar la información por lo que sientes o piensas. Pero si por ahí yo les digo que ustedes describan cómo es su mamá o su papá, cómo es él, ¿no? Con ustedes, cómo se ha comportado, ¿no? O cómo son sus hijos, ¿no? Cómo se comportan, qué sienten. Les pregunto, en ese caso también utilizarán descripción técnica. Descripción No, Miss. física de una persona, Miss. La literaria, ¿no? No, primero utilizarán la literaria, porque a veces cuando nosotros hablamos de los padres o en el caso de ustedes pueden hablar de sus hijos, nos va a ganar el sentimiento, ¿no? El cariño, tal vez también por ahí me van a decir, profesor, a mí mi hijo me hace renegar demasiado porque nunca me hace caso. Le digo una cosa y me hace todo lo contrario, o no me hace caso, simple y sencillamente mi hijo no. ¿No? Y me van a involucrar sus emociones, ¿no? Cuando ustedes se involucran lo que sienten, ya es un tipo de descripción literaria. Ahora, cuando ustedes describen un lugar, por ejemplo, por ahí me dicen, profesora, yo vivo en Trujillo y Trujillo es una ciudad que es muy cálida, la gente es así, es una ciudad que está ubicada en tal lugar exactamente, en su plaza tiene una iglesia, la municipalidad que es de tal color, tiene tantas palmeras, no lo sé. Ustedes me describen un lugar, ese tipo de descripción responde a la topografía, ¿correcto? Topografía, cuando van a hacer una descripción del lugar. Cuando ustedes me hacen una descripción física de una persona, solo física, el color de su cabello, la forma de sus ojos, el color de sus ojos, la forma de su nariz, el grosor de sus labios, su estatura, su contextura, por ahí cómo se viste, ¿no? Todo lo físico, cuando se centran solamente en lo físico, es prosopografía, solo en lo físico, la prosopografía. Pero si por ahí tú me vas a hacer una descripción de una persona y me vas a hablar cuál es su comportamiento, si es una persona muy alegre o muy renegona, si es solidaria, si es empática, si es envidiosa, si es cobarde, si es valiente, me vas a hablar de sus cualidades, de su personalidad, ya estás haciendo una descripción de etopeya, ¿correcto? Cuando tú me hablas de las cualidades de alguien, es una descripción de etopeya. Y lógicamente, cuando por ahí me describen, profesora, me compré ayer un nuevo celular y mi celular es de tal color, de tal diseño, de tal modelo, de tal marca, de tal tamaño, no lo sé, ya es una descripción de objeto, ¿no? En la descripción de objeto, lógicamente, pues van a describir eso, ¿no? Objetos, celulares, equipos tecnológicos, prendas de vestir, por ahí tal vez algunas cositas o adornos que tengan en su casa, algo que han visto en la tienda de regalos, no lo sé. ¿Correcto? ¿Se entiende esos cuatro, chicos? La topografía, la prosopografía, la etopeya y la descripción de objeto. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí, Miss, se entiende. ¿Sí? Ya, recuerden, por favor, cuando describen un lugar, topografía. Cuando describen el aspecto físico de una persona, prosopografía. Cuando describen la personalidad de una persona, etopeya. Y cuando describen un objeto o cosa, descripción de un objeto. ¿Listo? Hay que tener en cuenta también esos cuatro tipos de descripción. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta o consulta, chicos, por parte de ustedes o algo que quizás quieran añadir? ¿Algo que quieran añadir, chicos?
Todo está No, claro. también, ¿No? no sé mis Ya. compañeros, pero a mí me quedó todo esto. Correcto. Claro, entonces. Miren, aquí les presento una tablita comparativa que les puede ayudar bastante. Dentro de esta tabla comparativa tenemos a los textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos. Profesor, el texto dialogado no nos lo mencionó. Los textos dialogados, chicos, es cuando tú en un texto encuentras que los personajes tienen una conversación. Por ejemplo, ¿no? En el caso del cuento del caracol con el rosal, ¿no? Esos dos conversan y le dice, ¿y cuándo me vas a demostrar lo que tú haces? Y el caracol le decía, no, yo me tomo mi tiempo. Y conversaban, ahí tenemos un texto dialogado. También en el caso del teatro, ¿no? Tal vez muchos de nosotros hemos asistido a funciones teatrales o en algún momento hemos sido parte de un elenco teatral y también ahí hay un texto dialogado en los guiones de teatro, ¿no? Porque esos personajes van a conversar, va a haber un diálogo, por eso es dialogado. ¿Correcto? Entonces, miren, ese tablerito nos resume o nos da como que una síntesis que les puede ayudar a recordar lo que hemos visto hoy día. Recuerden, por favor, los textos narrativos se encargan de contarnos historias, de narrarnos historias que pueden ser reales, pueden ser ficticias o pueden ser una mezcla de ambas. Los textos descriptivos son aquellos que nos van a dar o nos van a describir características de las personas, animales o cosas, lugares, dependiendo de. Los textos dialogados es cuando tus personajes van a conversar, van a tener diálogo. Los expositivos son, al igual que los informativos, aquellos textos que nos van a brindar información directa, información clara, información real, ¿correcto? Sin involucrar sentimientos. Y los textos argumentativos son aquellos textos que buscan defender o convencer a una persona sobre un hecho o una situación, ¿correcto? Ahora, estos textos son independientes, sí, pero va a haber un punto en el que probablemente se van a ir como que fusionando. Por ejemplo, en un texto narrativo también vamos a encontrar rasgos de textos descriptivos. Cuando tú me empiezas a describir, valga la redundancia, las características de una persona o de tu personaje o de los personajes. El texto dialogado también se puede involucrar dentro de los narrativos cuando tus personajes van a conversar. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos una tablita de los diferentes tipos de texto, chicos, que yo considero les va a ser útil. ¿Listo? Dudas, preguntas o consultas, chicos, tal vez, o alguna inquietud que se les haya venido, se les haya ahorita ocurrido, tal vez alguno de ustedes. No, Miss. Ninguna. Ok, vamos entonces a responder. Ok, vamos a responder esas preguntitas de aquí que son de autorreflexión. Ya es, o las respuestas son personales, ¿correcto? ¿Qué han aprendido el día de hoy, chicos? A ver, analicemos lo que es de cada uno. ¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Me levantan la manito o me lo mandan al chat también para ir leyéndolo, ya? Flor, adelante. Los textos, Miss. Ya, muy bien, sobre los textos. ¿Listo, Flor? Muy bien, muy bien. Sobre los textos, me dice Flor. Perfecto. ¿Quién más, chicos? ¿Quién más? ¿Qué han aprendido el día de hoy, chicos? A ver, ¿qué más? A ver, sobre las diferencias que tiene cada texto, me dice, a ver, un momentito, me dice Brislady, perfecto, muy bien. Hemos hablado sobre el texto, sobre las diferencias que existe cada, o tiene cada texto y por lo tanto la intención también va a cambiar, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo hemos aprendido sobre estos tipos de texto, chicos? ¿Cómo hemos aprendido sobre esa clasificación que incluso en la parte final les mostraba una tablita? ¿Cómo lo hemos aprendido? ¿A través de qué? Con las prácticas, Miss. Ya, con la parte práctica. Muy bien, Flor. Muy bien, Flor. Con la parte práctica. Ya, ¿qué más? ¿Qué más, chicos? ¿A través de qué hemos aprendido a diferenciar un texto informativo, expositivo, argumentativo, descriptivo y narrativo? Ya. ¿A través de qué? ¿Cuál? Leyendo los textos, Miss. Leyendo los textos. Ok, Flor, muy bien. Ahora que ustedes pueden diferenciar
un texto expositivo, un texto narrativo y un texto descriptivo y argumentativo. ¿Para qué les será útil, chicos, haber visto estas clasificaciones, haber aprendido a diferenciar estos tipos de texto? ¿Para qué les será útil? Para describir lugar, el físico de una persona, describir objetos Ujú. y lugares. Ok, ya, muy bien. Listo, para que hayamos pulido la descripción que se tome en cuenta también dentro de los textos, ¿no? Correcto, muy bien. ¿Para qué más les será útil? ¿Para qué más les será útil? ¿Algo más que quieran añadir, tal vez alguno de ustedes? Diferenciar, Miss, para diferenciar las noticias, el texto mismo. Ya, para poder diferenciarlas, ¿no? Poder, ahora sí, diferenciar sus intenciones también. Un texto expositivo busca informar. Un texto argumentativo busca defender o convencer una idea. Un texto narrativo busca entretenernos. Y un texto descriptivo busca darnos o enseñarnos o mostrarnos las características que poseen los seres, ¿no? En sí. Muy bien, chicos. Agradecerles por el espacio que se han dado el día de hoy. Ya con eso estamos finalizando. Gracias por el espacio que se han dado. Cuídense bastante. Les faltaría solo desarrollar su módulo de trabajo y ya están listos y preparados para continuar con su siguiente grado. Cuídense, chicos, y ya seguramente nos estaremos viendo más adelante. ¿Ya? Cuídense, chicos. Buenos días con cada uno de ustedes. Hasta luego. Hasta luego, Miss. Gracias. Cuídense, chicos.